El misterio de la Navidad, que estamos ya terminando de conmemorar con la explosión de alegría y de paz que trae como añadido, de un aspecto que es poco mencionado, y es el dolor que porta desde el primer momento. Jesucristo se encarna en unas coordenadas históricas concretas, como le gusta resaltar a San Lucas. Salió un decreto del emperador Augusto, siendo Cirino gobernador de Siria. Y ahora pues casi. Y esa realidad histórica en la que Jesús nació también incluía que, como fruto amargo del pecado original, el ser humano experimentaba el dolor, el sufrimiento, sin mayor sentido que el de una necesaria pero insuficiente reparación a Dios por los pecados de todos los tiempos. Sin embargo, Jesús, que significa Salvador, vino precisamente para liberarnos de esas cadenas del pecado, para justificar nuestras culpas y para asociarnos a su redención. Por esa razón vemos que toda su existencia, también la infancia y la vida oculta, está marcada con la señal de la cruz. Ya nos hablaban antes de ese niño coronado o de ese niño en la cruz. Y cruz a la que están siempre asociados los que le son más cercanos. Y otra vez podemos mirar la vida de infancia, la vida oculta de Jesús, lo que hemos considerado en todo el tiempo navideño, y notamos inmediatamente cómo la cruz está desde el primer momento, ya de los prolegómenos, cuando el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías la concepción de su hijo, que será el precursor del Mesías. La falta de fe del anciano sacerdote le ocasiona quedarse mudo hasta el nacimiento de su hijo. Para María de Nazaret tampoco fue sencilla ni exenta de contradicciones la decisión de permanecer virgen, al ver que Dios le llamaba por ese camino, porque quedaba expuesta a las burlas de sus coterráneas por no ser capaz de engendrar al Mesías. Al recibir el mensaje del ángel en la Anunciación, experimentó otro dolor, la posibilidad de perder el apoyo de San José. Y luego viene ese silencio prudente de guardarse ese misterio de la llamada a ser la Madre del Salvador, que nos habla de otra dimensión del espíritu de penitencia, que es el último tema a considerar en el retiro, y es la penitencia interior, la lucha por controlar la imaginación, la memoria, la curiosidad. En Surco hay un punto muy bueno sobre este tema, que nos puede servir para nuestro examen. Si la imaginación bulle alrededor de ti mismo, crea situaciones ilusorias, composiciones de lugar que de ordinario no encajan con tu camino, te distraen tontamente, te enfrían y te apartan de la presencia de Dios. Vanidad. La falta de mortificación interior, la falta de mortificar la imaginación como fuente de la vanidad. Si la imaginación revuelve, la vanidad si revolotea sobre uno mismo. Si revuelve sobre los demás, fácilmente caes en el defecto de juzgar cuando no tienes esa misión e interpretas de modo rastrero y poco objetivo su comportamiento. Juicios temerarios. Si la imaginación revolotea sobre tus propios talentos y modos de decir o sobre el clima de admiración que despiertas en los demás, te expones a perder la rectitud de intención y a dar pábulo a la soberbia. Eso veíamos en el examen la importancia de no hablar de uno mismo, de una manera concreta de vivir esa humildad, mortificando la soberbia, que es el pecado que está en la cabeza de todo lo demás. Generalmente, concluye, soltar la imaginación supone una pérdida de tiempo, pero además, cuando no se la domina, abre paso a un filón de tentaciones voluntarias. No abandones ningún día la mortificación interior. Se lo pedimos al Señor
en este rato de oración. Esa mortificación que saldrá, se manifiesta en la lucha externa, pero que empieza por dentro, ¿no? Y aprender de la Virgen ese control, ese dominio, ese de tener el corazón en Dios y nada más que en Él, para poder cargar con su cruz. Como vemos en el caso de ella, después de la Anunciación, sube a visitar a la prima Isabel, con ese viaje sacrificado al que siguieron las contradicciones propias del trabajo doméstico en casa ajena, al servicio de dos personas ancianas, la prima embarazada, el esposo mudo. Sin embargo, la actitud de María no es quejarse por el destino que el Señor le ha marcado. Al contrario, descubre en aquellas tribulaciones el amor de Dios. Quizá a veces nosotros nos quejamos por esta circunstancia, por aquella otra, por una persona, por una situación, por una enfermedad. Quizás que nos falta ese acoger con gratitud, no solamente con resignación, sino sabiendo que viene la mano de Dios aquello que nos contraría. ¿Cómo reacciona la Virgen ante ese valle de lágrimas que vamos viendo que el Señor le ha ido marcando en su vocación? Magnificat anima mea Domini. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Pero qué grandeza, podría decir algo, ¿no? Si uno se pusiera en sus críticas, burlas, trabajos, viajes, pobreza, persecución, y uno estaría quejándose, ¿no? Ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Esa es la actitud cristiana, el no llevar la cruz. Porque ha mirado la humildad de su esclavo. Las contradicciones bien llevadas con amor de Dios deben dejarnos la cara alegre. Oh Madre, que sea la nuestra como la tuya, la alegría de estar con Él y de tenerlo. Cruz con Dios, pues ya no es cruz, porque Él es nuestro Cirineo. San Pablo, cuando habla de la cruz, del ministerio de la cruz, concluyó aquello de, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Ese ser alter Christus, ipse Christus, que suena muy bonito, pero en realidad va por aquí. Ser otro Cristo que lleva la cruz. Que sea la nuestra, como la de la Virgen, la alegría de estar con Él, con su cruz y de tenerlo. Decíamos que esa cruz va cayendo sobre todos los más amados. La Virgen en primer lugar, el mismo San José. Contemplamos en marzo, febrero y marzo esos dolores y gozos, van mezclados, dolor con gozo. Y uno de esos dolores es el dolor de tener que dejar a María, de plantearse en su humildad el apartamiento ante ese misterio de la concepción virginal de la cual se consideraba indigno de participar. Después de que el ángel le confirma su papel como padre putativo, le pondrás por nombre Jesús, o sea, le ejercerás de papá. Y llegó un nuevo viaje, o sea, se celebra aquel gozo con otra contradicción, el viaje a Belén que contemplamos en la noche de Navidad, para cumplir humildemente con los caprichos del emperador extranjero, el censo. Y viene el nacimiento, la estrella de Belén, el coro angelical, el Gloria, que acompañaron el nacimiento de Jesús, pero que no lograron opacar o esconder la pobreza, la humildad, el sacrificio del Verbo Eterno, ya no solo al abajarse al nivel de un ser humano, sino de nacer como el más pobre de los pobres, entre los animales. Se cumplen desde el primer momento las palabras del villancico, yo bajé a la tierra para padecer. Esos villancicos que tienen mucha teología, que ven desde el principio la asunción del sufrimiento por parte de Cristo. Algunas representaciones que ponen al Señor en esos pañales, de alguna manera ya también de un modo mortuorio, o el niño durmiendo sobre una cruz, o la misma posición ya también como de un crucificado, bendice, pero uniéndolo al padecimiento. Y uno podría pensar que la fiesta de la Epifanía, que celebramos mañana, con el oro que portaban los reyes como ofrenda al verdadero Rey y Dios, sería una nota de alegría en medio de un panorama como tan oscuro.
Y la verdad es que cuando se tiene vida sobrenatural, el dolor forma parte del gozo, como pasa con las sombras que resaltan la luz en una pintura, o incluso los silencios en las sinfonías también le dan valor a lo que suena. La alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Además, en medio de las dificultades, María y José eran conscientes de que estaban cumpliendo la voluntad del Padre. Qué mejor motivo de alegría. Y tenían como bálsamo nada menos que el amor de Jesús. Es muy probable que repitieran como jaculatorios familiares las oraciones que nos han transmitido los evangelistas. Hágase en mí según tu palabra, no se haga mi voluntad sino la tuya. Palabras que formarían parte como del acervo de oración judía y que allí en la casa seguramente habría aprendido también el niño de labios de su madre, como habremos aprendido nosotros oraciones y quizás repitamos de las jaculatorias que repetían nuestros papás. Le encontraban el sentido gozoso que tiene el dolor en medio de la vida ordinaria. No hablaba propiamente de tribulaciones. Don Julián Herranz cuenta alguna vez estar predicando sobre el tema de la cruz y entonces está hablando, sé que se le fue la mano o a veces uno se le mete una palabra y la va repitiendo muchas veces. Entonces las tribulaciones por aquí, las tribulaciones por allá y las tribulaciones. Entonces San José María lo interrumpió, que no era lo que acostumbraba hacer, pero le dijo: tribulaciones, no, hijo mío, esa palabra no me gusta. Con frecuencia sirve para disimular la falta de amor. Pensemos, si algo que nos atribula es porque quizá nos falta amor, nos falta esa visión sobrenatural. No dijo más, esa palabra no me gusta, con frecuencia sirve para disimular la falta de amor. Pero al final de la meditación, obviamente, pues va a recogerlo en un tono menos sombrío, le pidió disculpas con una sonrisa por haberle interrumpido y le explicó: es que las almas poco generosas consideran tribulaciones lo que en realidad es una bendición divina, porque el Señor bendice con la cruz. Bueno, debe haber sido, pues obviamente don Julián le faltó tiempo para tomar nota y después lo publicó en uno de sus libros de recuerdos de sus tiempos romanos. Pero sí, la tribulación esconde la falta de amor, esconde o impide darse cuenta que el Señor bendice con la cruz. Volviendo a la Epifanía, vemos que junto con el oro, que serviría poco después para paliar las dificultades del traslado y la instalación en Egipto, los magos también portaron incienso, signo de admiración al Dios hecho niño, sumo sacerdote, dice la liturgia de las horas también, que es uno de los significados del incienso. Pero además llevaron mirra, y de esa sí no dan distintos significados, solo uno, que profetizaba su muerte y sepultura. Acerca de ese presente, San José María predicaba: ya sé que la mirra es la mortificación, amar la cruz, saberse fastidiar gustosamente por Cristo, aunque cueste y porque cuesta, que tú ya tienes experiencia de que es compatible. Nos hablaban de la historia del amor. El amor conlleva sacrificio, pero cuando uno ama, ¿qué gozo más grande hay que sacrificarse por el amado? Juan Pablo II siempre ponía el ejemplo de la madre, que es feliz trasnochándose porque el niño esté llorando a medianoche, pues no le ocurre pues decir cosas malas del niño, ¿no? Ella feliz de estar ahí. Ponía el ejemplo también del soldado que está ahí pendiente de su deber, y ponía el ejemplo también de las almas entregadas a Dios, porque lo hacen con amor y sabemos pues tantos sacrificios que conlleva la vida de entrega, pero que no son sacrificios, es un gozo poder servir a Dios, poder servir a las almas. La mirra es amar la cruz, saberse fastidiar gustosamente, aunque cueste y porque cuesta, que tú ya tienes experiencia, que es compatible. Y esta meditación continúa en la homilía de Cristo que pasa sobre la Epifanía. Complementabas la idea diciendo que mortificación no es pesimismo, ni espíritu agrio. La mortificación no vale nada sin la caridad. Por eso hemos de buscar mortificaciones
que haciéndonos pasar con señorío sobre las cosas de la tierra, no mortifiquen a los que viven con nosotros. El cristiano no puede ser ni un verdugo ni un miserable. Es un hombre que sabe amar con obras, que prueba su amor en la piedra de toque del dolor. Por eso también salía en el examen, una de las mejores maneras de mortificarse es haciéndole agradable la vida a los demás, sobrellevando con gusto lo que a nosotros nos parecen defectos que de pronto son simplemente pequeñas imperfecciones que quizá nosotros mismos las tenemos más grandes y por eso la vemos con más zoom, ¿no? El cristiano no es verdugo ni miserable. Pero he de decir otra vez que esa mortificación no consistirá de ordinario en grandes renuncias. Más adelante volveremos sobre el tema. Que tampoco son frecuentes. Estará compuesta de pequeños vencimientos. Vamos sacando propósitos los últimos del día, de cara a un año que comienza. Pequeños vencimientos. Llenar este año de pequeños vencimientos. Año nuevo, lucha nueva. Sonreír a quien nos importuna. Buscar a aquella persona que más nos cuesta. Por eso se dice que la sonrisa a veces es la mejor manera de mostrar el espíritu de mortificación. Una sonrisa verdadera, que viene del corazón, no artificial. Negar al cuerpo caprichos de bienes superfluos. Acostumbrarnos a escuchar a los demás, ha salido en estos días, como mortificación, escuchar. Darse cuenta qué le están diciendo a uno, qué hay detrás de aquello, cómo le podemos ayudar a esa persona, o simplemente el Papa Francisco habla mucho de eso, ¿no? De la oreja, ¿no? Que forma parte del cariñoterapia, que es escuchar, y entre otras cosas, el que más escucha, más aprende y más sale ganando. Acostumbrarnos a escuchar a los demás, hacer rendir el tiempo que Dios pone a nuestra disposición. Es otra mortificación muy buena, el focus, ¿no? El centrarse, concentrarse, evitar la dispersión a la que nos lleva el mundo moderno. Pues siempre ha habido la tentación de la dispersión, pero en este momento concreto, pues te entra un WhatsApp, te entra un mail, te entra una llamada, te entra un Twitter, tal. Entonces la dispersión, ahora estoy en meditación, no estoy para nadie. Ahora estoy en estudio, no estoy para nadie. Ahora es el momento de las redes sociales, vamos a estar para todos. Cada cosa en su tiempo, una mortificación muy buena. Estos días leía de alguien que recomendaba eso de las notificaciones, o de estar en una sola cosa al tiempo. Y puede suceder que uno esté hablando con una persona y la persona esté pegada al celular, pues, para empezar mala educación, pero decía, también cuando uno esté solo, puede ser que uno esté hablando por teléfono y está con el computador ahí, ¿no? Como la secretaria de los call centers, pobrecitas. Es decir, también cuando uno esté solo y nadie lo esté viendo, estar solo en una cosa, está hablando por teléfono, hable por teléfono y después pasa al computador. Son mortificaciones pequeñas, pero que ayudan a hacer rendir el tiempo que Dios pone a nuestra disposición. Desde luego la puntualidad, desde luego la perseverancia y tantos detalles más insignificantes en apariencia, que surgen sin que los busquemos, contrariedades, dificultades, sinsabores a lo largo de cada día. Es lo que vemos en la vida cotidiana de la Sagrada Familia. Como si las contrariedades que hemos visto hasta ahora fueran pocas, más adelante tuvieron que partir hacia Egipto, huyendo del peligro certero de muerte a causa de la soberbia asesina de Herodes. Parece como si con el martirio de los inocentes el diablo quisiera vengarse al intuir que la redención se está empezando a actuar en el mundo. La respuesta de José es otra materialización de la cruz, la obediencia, que es, dice Surco, la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. Otra mortificación buena, más que grandes peregrinaciones, descalzo, de rodillas, obedecer a tiempo, prontamente. Yo bajé a la tierra para padecer. El Papa habla mucho de esta existencia de la familia como una familia de desplazados, de migrantes. Y cuando lograron estar instalados, después de unos años viviendo en África,
Llegó el momento de regresar a casa para recomenzar de nuevo, abandonar un trabajo ya instalado, un taller ya con clientela. Y si sufrimos solo con imaginarlo, ¿cómo habría sido de duro el vivirlo? Cuando murió Herodes, dice el Evangelio, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. No podía empezar a maquinar, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué me lo dicen a mí? ¿Y por qué? No, la respuesta es: se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Estátim, ¿no? Respuestas inmediatas, como le gustaba también a Benedicto XVI, ese retablo de San José durmiendo con las botas puestas, que el ángel le dice, inmediatamente sale. Aunque cueste, da tranquilidad saber que se cumple la voluntad de Dios. Aunque andar por esa vía, y esto es otra cosa muy importante, hemos hablado de obediencia, de docilidad, no quiere decir pasividad, esto implica iniciativa, meterle industriosidad a la voluntad de Dios. Y no quiere decir que esté libre de obstáculos, casi podríamos decir que sucede al contrario, porque José obedece inmediatamente, cumple lo que Dios le pide por boca de un ángel, y al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y avisado en sueños, se retiró a Galilea. Tenía un proyecto claro, veía que Dios le pedía aquello, pero luego se da cuenta que no, que es otra cosa, o que las circunstancias cambian, quizá pues humanamente pasan nuevos hechos que entonces implican iniciativa, la obediencia, también la cruz de pensar, la cruz de actualizar los contenidos. Ahora estamos pensando la evangelización, el anuncio del mensaje, hay que decirlo al estilo del siglo XXI, ya traemos la luz del evangelio, pero hay que estar atentos a conocer, y es un esfuerzo, una cruz también, un esfuerzo que puede costar el aprender a escuchar, a entender el hombre de hoy, quién es el hombre de hoy, y entonces pues como poder salir a su encuentro, poder dialogar con él de acuerdo con lo que él está pidiendo o con lo que está expresando. A José le toca es que se le que ahora ya es que se murió Herodes y ahora reina Arquelao, y entonces le toca cambiar de proyecto. Cualquiera de nosotros reaccionaría de mala manera preguntándose qué sentido tendría tanta contradicción. Pues resulta que lo tiene, aunque no nos enteremos a las primeras de cambio. En este caso, el sentido era, pues para empezar, que se cumpliera la Escritura, que se cumplieran las profecías. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Dios tiene unos proyectos ahí que uno de pronto a veces no conoce y tiene su sentido, aunque uno no se lo encuentre. Y en Nazaret vivirían lo que se llama el martirio de la vida ordinaria. Todos estamos dispuestos a morir mártires, sino también hoy día mueren diariamente muchos cristianos martirizados, una cosa tristísima. Pero lo más probable es que no nos toque. Pero existe este martirio ordinario, el martirio del día a día, que ya Jesucristo anunció también en el Evangelio: el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día, que se niegue a sí mismo. Y se materializa no ya en las grandes vicisitudes de cambios de ciudad, de pobrezas extremas, sino en la lucha diaria por crecer en virtudes. El ejemplo, el servicio, el trabajo, la oración, la paciencia, el amor mutuo. Y por eso la Sagrada Familia es el mejor modelo para tomar la cruz de cada día en nuestra vida ordinaria. También tiene ese sentido, lo dice el diccionario de San José María, la devoción a la Sagrada Familia tiene mucho que ver con la espiritualidad que Dios le transmitió, con la santificación de la vida ordinaria. Porque ¿qué hace la Sagrada Familia? ¿Qué santifica, aparte de estos grandes momentos que hemos mencionado, ya después de estar en Nazaret? El trabajo diario, el trabajo del taller, el trabajo de hacer la cocina, de coser, de llevar los mandados, un día y otro y otro. Dice la carta del 24 de marzo del 30, no seremos santos si no nos unimos a Cristo en la cruz. No hay santidad sin cruz, sin mortificación. Y donde más fácilmente encontraremos la mortificación es en las cosas ordinarias y corrientes, en el trabajo intenso, constante y ordenado. Ha salido lo difícil que es hoy día estar actualizado. Bueno, eso implica horas de estudio. Uno diría, más enciclopedia, menos semana, o
más libro y menos televisión. Bueno, eso es una mortificación. Es más fácil ver un partido, o 2 partidos, o 3 partidos, ver un deporte, o 3 deportes, o 4 deportes, que apagar todo eso y clavarse a estudiar. Pues eso es la mortificación, el trabajo intenso, constante y ordenado. Sabiendo que el mejor espíritu de sacrificio es la perseverancia en acabar con perfección la labor comenzada. Todos sabemos que si uno se pone a estudiar a las 3:50 no hay sujeto, pues tocará mojarse la cara, tocará caminar, pero no es que se acabó, hay que seguir hasta la hora que uno tuviera prevista. Perseverancia en acabar con perfección la labor comenzada. En la puntualidad, llenando de minutos heroicos el día. Minuto heroico para empezar, minuto heroico para terminar. En el cuidado de las cosas que tenemos y usamos. En el afán de servicio, que nos hace cumplir con exactitud los deberes más pequeños. Y en los detalles de caridad para ser amable a todos, el camino de santidad en el mundo. Ahí viene lo que decíamos antes. Una sonrisa, como en el caso de la Virgen, puede ser a veces la mejor muestra de nuestro espíritu de penitencia. Porque es un chiste maluco y sin embargo uno responde sonriendo. Se sabe reír uno de uno mismo y hace amable lo que podía ser una discusión. Bueno, en medio de ese martirio ordinario hubo un evento que marcó la historia de la Sagrada Familia, tanto que la Iglesia lo toma como uno de los misterios del Rosario, lo consideramos hoy. La pérdida de hallazgo de Jesús en el templo a los 12 años. ¿Cuánto habrán padecido María y José? No echándose la culpa mutuamente, ¿no? Como haríamos nosotros quizá, sino precisamente haciéndose responsable cada uno, sufriendo por el dolor de los otros dos, del cónyuge, del niño. Y San Juan Pablo II, que meditó tan a fondo esos misterios, los transmitió en la Rosarium Virginis Mariae, meditando sobre esta escena, dice que la Virgen no riñó a Jesús, sino que lo observó con mirada interrogadora. Como, ¿qué me quieres decir, Señor, con esto? Que nosotros aprendamos a responder así, ¿no? Más que con la pataleta interna o externa. Señor, mirada interrogadora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué me estás pidiendo esto? O como dice Surco, ¿qué querrás de mí cuando me estás pidiendo? ¿O qué me vas a dar cuando me estás pidiendo esto? El misterio de la cruz sigue aleteando sobre la historia de ese hogar. Y comenta San Juan Pablo II, la revelación de su misterio de hijo, dedicado enteramente a las cosas del Padre, también a las almas entregadas a Dios. Esto forma parte de esa cruz, de que su familia ahora es la familia de Dios, la Iglesia. Y anuncia aquella radicalidad evangélica que ante las exigencias absolutas del reino cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. José y María mismos, sobresaltados y angustiados, no comprendieron, dice el Evangelio, sus palabras. También hay que ponerlos de modelos y de intercesores para que las familias sigan respondiendo así, con esa generosidad, ante el llamado a sus hijos. Y que los hijos sigan respondiendo como Jesús, no sabíais que dedicarme a las cosas de mi Padre. Esa es la cruz también de saberse dedicar a las cosas del Padre. Más adelante vendría la muerte de José, el cambio de circunstancias familiares, una nueva dificultad para el proyecto evangelizador de Jesús. Quizá él habría previsto algo distinto, pero una nueva ocasión de crecer en gracia y sabiduría, como dice el Evangelio, en identificación con la voluntad del Padre. Y para no seguir esta meditación hasta el holocausto perfecto que fue el sacrificio de la cruz, ya lo veremos en Semana Santa, podemos quedarnos en el bautismo de Jesús, con lo que concluye la fiesta navideña, pero la cual se remonta a la institución del primer sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo. Las representaciones pictóricas del bautismo lo muestran a Jesús como si estuviera en un ataúd, sobre todo las orientales. Las occidentales, pues es Juan como bautizándolo, pues ahí de pie. En cambio, las otras lo muestran dentro del agua, y el agua es como un ataúd. De esa manera significan que el bautismo es un sacrificio. Como enseña el catecismo, Jesús había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como un bautismo. Con un bautismo tengo que ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del corazón traspasado de Jesús son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Bueno, pues eso significa que Jesús es ese cordero del que habla San Juan Bautista, que es ese cordero que se sacrifica en la cruz, que toda su vida está marcada por ese
destino, por esa voluntad del Padre. En muchos de estos pasajes, los evangelistas concluyen diciendo que María conservaba todas estas cosas en su corazón. También la única manera de uno asumir la cruz es dándole vueltas, ¿no? Rumiando. Acudamos a ella para terminar este rato de meditación y de retiro, con las palabras de la homilía que mencionamos de la Epifanía. Supliquemos hoy a Santa María que nos haga contemplativos, que nos enseñe a comprender las llamadas continuas que el Señor dirige a la puerta de nuestro corazón. Roguémosle, digámosle ahora, Madre nuestra, tú has traído a la tierra a Jesús, que nos revela el amor de nuestro Padre Dios. Ayúdanos a reconocerlo en medio de los afanes de cada día. Remueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para que sepamos escuchar la voz de Dios, el impulso de la gracia.